A continuación vamos a presentar la aplicación SceneBuilder para generación de interfaces gráficas de manera rápida y mucho más sencilla eh, utilizando las bibliotecas de JavaFX sobre esta aplicación. Entonces lo primero que tienen que saber es que para descargar este programa tienen que hacerlo a partir de la página de la compañía Gluon, en la cual en el sector de descarga ustedes encontrarán los instaladores para su sistema, el que estén utilizando en el momento. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez instalado este programa, la verdad que ustedes pueden utilizar el programa SceneBuilder como un programa aparte, pero también es verdad que pueden integrarlo fácilmente a cualquiera de los IDEs que ustedes tengan en su momento. En este caso voy a utilizar SceneBuilder sobre IntelliJ. Entonces la idea es la siguiente: hemos creado un proyecto acá, sencillo, de JavaFX inicial, en el cual vamos a crear la interfaz gráfica, una interfaz gráfica sencilla, utilizando el SceneBuilder. Entonces en este caso, cuando ustedes crean un proyecto utilizando IntelliJ, se van a fijar que aparte del main, se crean dos archivos adicionales acá en el source del programa. Uno es llamado controller, el controlador, y el otro es un archivo con extensión .fxml. Cuando ustedes trabajan con SceneBuilder, cada una de las partes de la interfaz gráfica cuenta con dos caras de la moneda. La primera cara es la parte visual, la parte de la vista, ¿ok? Entonces, esa parte visual que ustedes van a configurar, ¿cierto? Se encuentra en este archivo con extensión fxml, ¿ya? Mientras que la parte controladora, es decir, aquella que se va a encargar de los eventos que se produzcan en la parte visual, va a ser el archivo, la clase controller que aparece acá arriba, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cómo modificaciones en la parte gráfica pueden ser representadas de alguna manera y controladas utilizando esta clase que aparece acá. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir este archivo. Como les dije, la verdad que la integración con el IDE IntelliJ es bastante buena en este caso. Por lo tanto, si yo simplemente hago doble clic, ustedes van a ver que ya el IDE abre una interfaz que nos permite a nosotros hacer agregación de elementos gráficos. Sin embargo, ustedes pueden abrir este mismo archivo utilizando su instalador aparte del SceneBuilder. ¿Ok? Entonces, en este caso, se van a la parte de acá abajo donde dice Open in SceneBuilder y les va a abrir el programa aparte. En caso que no lo tengan configurado de manera correcta, ustedes simplemente pueden ir acá a Settings y en la sección de Language and Frameworks pueden ir a la sección JavaFX e indicar dónde se encuentra el path de su programa SceneBuilder, que en este caso es el que aparece acá. Entonces, habiendo hecho esto, ustedes pueden acceder acá nuevamente, Open in SceneBuilder, y en este caso les va a abrir este archivo de interfaz gráfica como un archivo aparte. Entonces se darán cuenta que en este caso abrimos la interfaz del SceneBuilder. La interfaz cuenta con varias cosas que voy a pasar a explicar a continuación. En la parte izquierda ustedes notarán que hay una sección de bibliotecas, ¿cierto? Entonces acá se encuentran todos los elementos gráficos que dispone JavaFX para la creación de su interfaz gráfica. En la parte inferior izquierda, acá en la medida que nosotros vayamos tomando elementos de la interfaz gráfica y poniéndolos en la parte de acá, en esta pantalla principal, van a ir apareciendo de modo jerárquico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a borrar el elemento que aparece de forma inicial y vamos a crear nuestro propio elemento. Entonces vamos a crear un anchor pane, en este caso, y este lo podemos tomar y poner en la pantalla principal que nos va a mostrar la vista de la interfaz gráfica que estamos creando. ¿Ok? Entonces, por supuesto, cada uno de los elementos gráficos que nosotros vayamos poniendo en esta parte va a tener sus propias propiedades, su propia forma de visualizarse, etcétera. Y esas características que posee el elemento gráfico pueden ser vistas a partir del inspector que aparece en la parte derecha. El inspector cuenta con tres cosas, que son las que aparecen acá. Por un lado tiene las propiedades, es decir,
propiedades inherentes a la clase gráfica que estamos agregando. Por ejemplo, cosas como el estilo del botón, ¿cierto? Si es que estamos agregando un botón, el tamaño del botón, el texto de un botón, por ejemplo. De hecho, vamos a hacerlo con un botón inmediatamente para que lo vean de forma más sencilla. En este caso vamos a agregar un botón, lo cual aparece jerárquicamente dentro del panel que acabamos de poner. Entonces fíjense que acá las propiedades que aparecen del botón, bueno, son el texto, el tipo de fuente, el color del texto, ¿cierto? De otras cosas, entonces vamos a cambiar el texto acá. Vamos a ponerle que se llame botón. Y acá aparecen un montón de otras propiedades que por supuesto ustedes pueden revisar. Esto en cuanto a las propiedades de la clase botón gráfica. Pero por supuesto tú también puedes cambiar algunas cosas que tienen que ver con cómo tú visualizas el botón en este caso. ¿Ok? Y esto está representado en layout. Entonces alguna de las cosas que tú puedes agregar acá en este caso, porque está el botón contenido en un anchor pane, tú puedes incluso indicar qué tan distanciado quieres tú que esté desde los bordes, ¿cierto? En este caso podemos poner que el botón se extienda en toda la parte horizontal, poniendo que los bordes a la izquierda y a la derecha sean cero en este caso. De esta manera indicamos que el botón tome todo el ancho de la pantalla. Y algunas otras propiedades como por ejemplo la rotación, la escala del botón, etcétera. Existen todos los elementos visuales del botón pueden ser cambiados acá. ¿Ok? Y por último tenemos la parte de código. Por supuesto el botón va a recibir algunos eventos y va a tener la forma en que nosotros conectamos esos eventos va a ser a través de código. Entonces en esta parte está dedicada a que nosotros vayamos indicando ante la aparición de algún evento que nosotros le indiquemos al botón que el controlador que va a ser el encargado de detectar y hacer algo sobre esos eventos haga algo. En este caso, vamos a poner que el botón tenga un ID, ¿cierto? Le vamos a poner botón 1 y vamos a detectar alguna de las acciones. En este caso, ante una acción, vamos a mostrar mensaje por pantalla. Entonces, de alguna manera, estamos indicando que ante la detección de un evento de acción cualquiera, vamos a llamar a algún método que debería estar dentro del controlador que se va a llamar mostrar mensaje. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos terminado las configuraciones del SceneBuilder, simplemente lo podemos guardar, lo cual ha sido almacenado como un archivo con extensión .fxml y esto lo cerramos, ¿ok? Y van a ver que aparece actualizada la forma en que nosotros vemos esta interfaz. Entonces, fíjense que todo lo que aparece acá en cuanto a interfaz gráfica queda almacenado en este archivo que es con extensión fxml, que en verdad es un tipo adicional a los archivos XML que utiliza de forma nativa el SceneBuilder, ¿ok? Y que si ustedes lo visualizan va a tener la siguiente forma. Entonces van a ver etiquetas para cada uno de los elementos gráficos y sus distintas propiedades, ¿ok? Entonces la siguiente tarea que tenemos es indicar al controlador que se encargue de realizar la acción que nosotros acabamos de poner. Entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Vamos a crear un nuevo método que va a ser el que nosotros indicamos anteriormente en el SceneBuilder, que se iba a encargar de proceder en caso de detectarse un evento de presión de botón. ¿Ok? Entonces vamos a crear un método en esta clase que no va a retornar nada y va a tener el nombre que nosotros indicamos, mostrar mensaje, y que para este ejemplo en particular lo único que va a hacer es mostrar un mensaje por pantalla que va a decir botón presionado, solo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, si bien nosotros creamos en el controlador el método mostrar mensaje que va a ser el método que se va a accionar una vez que se presione el botón, en ninguna parte aún hemos dicho que el método, que el elemento gráfico botón tiene que estar accionado el controlador por este controlador. Entonces vamos a indicarlo acá en el SceneBuilder, abriendo nuevamente este programa
para indicarle al botón que ante la detección de algún evento tiene que utilizar el controlador del código. Entonces van a ver que en la parte inferior izquierda, abajo acá, aparece una vez presionado, en este caso el botón, podemos acceder a cuáles son los controladores que pueden manejar este botón. En este caso vamos a indicarle que es el controller de la clase sample, ¿cierto? Y de esta manera vamos a hacer el nexo entre el botón, el elemento gráfico, la vista y su controlador en este caso, ¿ok? Entonces cada vez que el botón detecte una acción, esta acción va a ser pasada al método mostrar mensaje de su controlador, que es el controlador, la clase controller, ¿ok? Entonces si nosotros guardamos esto y posteriormente cerramos, vamos a ver que por supuesto aún se mantiene la interfaz gráfica tal cual. Y si nosotros ejecutamos este programa, perfecto, en este caso tenemos la creación de la interfaz con el botón en el medio. Y si nosotros presionamos este botón, vamos a ver que el controlador reacciona utilizando su método mostrar mensaje ante la creación de ante el evento de presionar el botón. Lo único que queda por indicar es cómo a partir de la creación de esta vista y este controlador nosotros pudimos integrarlo en el proyecto que acabamos de crear, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a mostrar acá qué es lo que aparece en el código main de Java, ¿ok? Entonces, fíjense que por supuesto tenemos que agregar las bibliotecas que nos permiten manejar la creación de archivos con extensión fxml. Y luego lo que tenemos que hacer es simplemente a través de esta llamada vamos a indicando dónde se encuentra el archivo que contiene la interfaz gráfica, en este caso sample.fxml, vamos a indicarle a el programa Java que cargue este archivo con toda la información gráfica del programa, lo cargue a esta referencia, ¿ok? Y esta referencia se va a transformar simplemente en el código en un elemento gráfico más. Entonces, fíjense que esta referencia a la clase parent se va a transformar, como les dije, en un elemento gráfico más, que es lo que se agrega a la escena que hayamos creado, ¿ok? Entonces, fíjense que cómo nosotros creamos la pantalla inicial de nuestro programa Java FX continúa de la misma manera. Tenemos que tener un primary stage, ¿cierto? Que va a ser la ventana principal. Dentro del primary stage tenemos que tener una escena y dentro de esa escena vamos poniendo todos y cada uno de los elementos gráficos. Por lo tanto, en este caso tenemos un primary stage, que es el que crea JavaFX. Tenemos la creación de una escena asociado con ese primary stage y a esa escena le vamos a agregar un solo elemento gráfico, que es el que provee desde la carga de este archivo .fxml. Con solo esa agregación, nosotros cargamos completamente la interfaz gráfica que acabamos de crear y de esta manera podemos hacer que el programa funcione con la interfaz gráfica que indicamos y además con el controlador que creamos para hacerse cargo de los eventos de la interfaz gráfica.